Dos. Vamos a orar, familia. Gracias a Dios. Padre, te agradecemos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos hoy. Gracias, Dios, pues no merecemos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Señor, pero a ti te ha placido dárnosla, Señor, en sobremanera. Te pedimos, amado Rey, que nos ayudes a despojarnos hoy del yo, para estar dispuestos, Señor, a entregarnos a ti, a la guía de tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre bendito, a recibir tu consejo y atesorarlo, Señor, guardarlo en lo profundo, Señor. Transfórmanos hoy con tu palabra, Señor, y haznos, Señor, cada vez más como tu Hijo Jesús. Entregamos toda carga hoy a ti y te pedimos ayuda, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y agradecemos por el perdón que hay en Cristo Jesús. Bendice este culto, Señor, con tu presencia, y que a través de la predicación de la palabra, Señor, los que vayan en el camino perseveren, los que aún no han entrado al camino entren, Señor. Los enfermos sean sanados, Señor. Los que estén en cautiverio, Dios, sean libertados. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos toca estudiar el versículo 14 del capítulo 13, hermanos, de Proverbios. Versículo 24 del capítulo 13. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. ¿Cómo entrenamos a los hijos bíblicamente? Y es algo que nos duele mucho hacer cuando es necesaria la corrección física. Supongo que de la misma manera y aún peor le duele al Señor, ¿no? Porque cuando nosotros corregimos, en ocasiones va nuestra ira de por medio, o nuestro coraje de por medio, pecaminoso, y en el caso del Señor pues no hay pecado. Entonces nos corrige con amor y supongo que se duele al momento de corregirnos, hermanos. Aunque no crean o aunque duden, puede ser el versículo más controversial en todo el libro de Proverbios. Sobre todo porque se toma en los extremos o se malinterpreta. Hay quien lo usa como una medicina ante la ira desmedida para corregir con pecado a la gente. La Biblia dice que puedo corregir y por eso le doy con todo. Y entre más fuerte, más lo amo. Y no, hermanos. Increíblemente, el uso de la vara hoy en día no es popular ya en una cultura como la que estamos viviendo, que por el contrario, en lugar de tomarlo de parte de Dios, se toma de parte de una persona que no tiene o que está lejos de la cultura del amor. De hecho, no estoy seguro, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si ven a un padre o a una madre golpeando a su hijo, lo pueden meter a la cárcel. Aquí en México no estoy seguro si eso pase ya. No creo, pues aún la autoridad a lo mejor no, si existiera, aún no ejerce bien, a menos de que haya una denuncia. Pero es increíble, hermanos, ver cómo se ha ido alejando el hombre del consejo de Dios. Cuando llegan los puritanos de Europa a Estados Unidos huyendo por el gobierno del rey Jaime, ellos llegan a Estados Unidos y llegan pues para establecer el reino de Dios acá,
crecer y tener libertad de culto. Entonces empiezan a establecer la palabra de Dios en todo sentido, en cuanto a el matrimonio, en cuanto a la obediencia a las autoridades, en cuanto a la corrección de los hijos, la disciplina, el estudio. Empiezan a fundar después de mucho tiempo universidades cristianas y todo lo que hacían estaba fundamentado en la Biblia. Pero poco a poco la cultura fue perdiéndose y se fueron alejando. Lo que era la oficina, por ejemplo, de Biblia o la oficina bíblica o de cosas del Señor, se convirtió en una oficina de religión. El nombre de Jesús fue sacándose poco a poco hasta que se hizo una educación laica. De hecho, hoy en día en Estados Unidos es ya penado que un maestro o una persona hable de Jesús o del Señor, hermanos. Pueden hablar de homosexualidad, de cualquier otra cosa, respetar a una persona que se sienta gato o a un niño que se sienta niña, pero si hablan de Jesús, no se puede, hermanos. Y es sorprendente. Y esto ha sucedido, te lo comento porque es muy probable que en su mayoría ha sucedido porque este versículo que brilla en Proverbios se ha hecho a un lado. Y le han dicho a Dios, no Dios, así no se hace, nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Hubo un hombre, hermanos, llamado Spock, era el doctor Spock, y él comenzó a desalentar la aplicación de la disciplina corporal en Estados Unidos, obviamente usando el amor, diciendo que el acto de disciplinar a los hijos, como lo hacían los cristianos, con una vara, pegando en la zona más carnosa de los niños y niñas, golpeando en sus pompas para corregirles de una manera fuerte pero amorosa. Este doctor Spock empezó a introducir al pensamiento de las personas que era un acto de maldad, que era un acto que no debía llevarse a cabo. Y obviamente la gente empezó a escuchar, se desalentaron en la aplicación de la vara y se olvidó por completo, hermanos. La anarquía, la irresponsabilidad y otras maldiciones vinieron a sentarse en la nación estadounidense. Y nosotros, hermanos, imitamos todo lo de allá, ¿no? Aunque aquí todavía en México sigue usándose y en la iglesia cristiana la vara se usa, y aún en gente que no es cristiana se usa no la vara sino la chancla, la yarda con la que pegan a los caballos, la manguera, cable, wow, el cable de luz con metal de plomo adentro. Y toda clase de cosas, la mano en donde caiga en un niño, mal usado. Este texto no está diciendo, te les doy permiso para que golpeen a sus hijos, sino está diciendo que el padre que ama lo va a corregir. Y obviamente si es un padre que ama, pues no lo va a corregir de una manera en cómo lo corrigen esas personas. Y aun cuando se nos pase la mano, que por un instinto pecaminoso, con ira, corrijamos mal, como amamos al Hijo, el Espíritu Santo nos golpea y ahí vamos a pedirle perdón. Perdóname, me excedí o te golpeé de una manera pecaminosa, te pido perdón, y Dios nos humilla. Pero este texto no es un permiso para golpear, hermanos, es un mandamiento. Es un mandamiento que el Señor nos está dando a aquellos padres que aman a sus hijos. Y aunque no venga en un contexto imperativo, que no venga, tienes que corregir, es evidente. Mas el que ama, desde temprano corrige. Desde temprano corrige. Fíjense, hermanos, Estados Unidos, al olvidarse de Dios, nombro Estados Unidos porque Estados Unidos es un país cercano, que hemos imitado muchas cosas culturales y que fue fundado por cristianos. ¿Se entiendes? Fue fundado por cristianos. Ya había gente viviendo ahí, pero los puritanos llevaron gran tendencia cristiana ahí. Impresionante, hermanos. De hecho, hay monumentos en donde la Biblia es representada en lo más importante. Hay un monumento, no recuerdo cómo se llama, pero viene precisamente la Biblia, y a un lado viene una mamá y un papá con sus niños enseñándoles. Al otro lado viene un símbolo, por así decirlo, de la iglesia. Al otro lado vienen los mandamientos. Y si tú vas rodeando
estatua, te estás dando cuenta que está hablando acerca de la autoridad de Dios sobre todas las cosas, aún sobre la nación, sobre las personas. Y esto de la corrección era algo que ellos usaban como un medio necesario para que las generaciones que iban apareciendo lo siguieran haciendo y estuvieran controlados. Algunos hoy pueden decir, es que esto es algo animal, se le pega a los animales. Pues quiero decirte que nosotros, hombres, estamos peor que los animales, hermanos, porque conocemos qué no debemos hacer y lo hacemos. Y en sobremanera, muchos de nosotros podríamos decir que gracias a que nuestros padres nos daban, no nos perdimos tanto, que pecaron a veces y fueron al extremo, sí, hermanos, pero fue una gran ayuda para no perdernos. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo. Y no es como nosotros, hermanos. Ellos en sus inicios conocían el Evangelio. Desde el inicio, de hecho, ustedes saben lo que dicen el dólar, ¿no? En Dios confiamos. Y ahora vemos que confían, pero como una persona de un cuento confiaba en Aladino. Lo quieren tener de su lado, pero no lo quieren tener como Señor. Han hecho la Biblia a un lado. De hecho, es penalizado, como te decía, aquellos que usan la Escritura en las escuelas o en los trabajos, hermanos. Aparentemente no, pero es un país perseguido en cuanto al cristianismo práctico. Pero aunque la tasa, hermanos, de encarcelamiento es la mayor, los expertos siguen condenando el uso de la vara. Los expertos siguen diciendo que pegar a un niño con amor, o a una niña, o aún a un joven, si fuera necesario, es un acto deshumano, es un acto odioso. Y es triste, hermanos, es triste, porque si nosotros no corregimos a nuestros niños, que hay muchas maneras de corregir, verbalmente, con un consejo, aún con amor, un abrazo, pero en ocasiones es necesario usar la vara, con amor. El que ama a su hijo, corregir, y estás castigado. Lo tenemos que hacer. Alguna persona me decía, es que ustedes corrigen y después van y lo abrazan. Estás confundiendo al niño, o lo amas o no lo amas. ¿Te das cuenta? Es que qué locura. El que yo corrija al niño no quiere decir que no lo ame, al contrario, lo amo. Y el que yo vaya y lo abrace es decirle, es que está mal lo que estás haciendo. ¿Alguien puede salir, que hay alguien afuera? Está mal lo que estás haciendo. No es correcto lo que estás haciendo, no es sano. Yo te amo a ti, pero aborrezco tu pecado. El problema no eres tú, el problema es tu pecado. Eso ante los ojos de un psicólogo, hermanos, es un error horrible, ¿eh? Golpear y después abrazar. Lo confundes. Primero lo corriges y le dices estás mal y después lo abrazas, pues el niño se va a confundir. No, al contrario, ellos van a entender que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con amor y por un bien a ellos, hermanos. Por un bien a ellos. Los humanistas, hermanos, siempre han tratado de poner la educación y la crianza de los hijos bajo la autoridad del Estado. La Biblia las asigna principalmente a los padres. El humanismo es el que se encargó de que nosotros entreguemos a nuestros hijos a una escuela para que ellos los eduquen. ¿Dios le dio los hijos a la escuela o se los dio a los padres? Es increíble. De hecho, podemos ver que algunos hijos, en un principio, siendo llevados a la escuela, quien los corregía era el maestro, y el maestro los golpeaba con vara en las manos o en las pompas, y los padres estaban de acuerdo porque ellos los educaban. Pero eso es cuando el humanismo empezó a entrar, hermanos, a la vida cristiana.
Por necesidad, los padres se enfocaron en el trabajo, las mamás tuvieron que trabajar también, por la guerra, morían los hombres, las mujeres trabajaban, los hijos se descuidaban, no había otra opción más que enviarlos a la escuela. ¿Y sabes qué? De hecho dices tú, bueno, tienes razón, porque teníamos que hacer, ¿no? Algo. Pero ¿sabes cuál fue el problema? Que dejaron de confiar en Dios. Que Dios iba a proveer, aún en medio de la pobreza, en medio de la necesidad, lo necesario para que ellos pudieran continuar. O sucedió también que ellos temían la prueba. O confundían el panorama y decían, no, yo creo que este camino no es el de Dios. Yo creo que tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de andar. Creo que tengo que cambiar mis pensamientos porque este camino se ve turbio. Mi esposo no está, mi hijo está perdiéndose, yo tengo que trabajar, no tengo dinero, bueno, no queda opción, voy a mandar a mis hijos a la escuela. Así entraron muchos a la escuela. Y obviamente en un inicio se usó el cristianismo dentro de la escuela, pero tiempo después, aunque las generaciones vieron que la Biblia estaba saliéndose de la escuela, no les importó y dejamos a nuestros hijos en la escuela, hermanos. Y aún muchos de nosotros decimos, bueno, es que no queda de otra. Hablo de los pequeñitos, grandes como adolescentes ya que tienen su fe en el Señor. Pues obviamente es necesario, ya el homeschool no es suficiente. Pero los pequeños, hermanos. Entonces los humanistas siempre han tratado de poner la educación y la creencia de los hijos bajo la autoridad del Estado. La Biblia asigna esta labor principalmente a los padres. La Biblia nunca separa la educación de la formación de carácter, como lo hacen los educadores modernos, tanto cristianos como humanistas. La Biblia nunca hace la separación de esto, hermanos. Y esto es muy difícil, intentar ser agradables a Dios en nuestra vida y entregar a nuestros hijos a personas que no aman a Dios. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido exigir a los cristianos, a los niños cristianos, que sean entregados, pero sus maestros durante 7, 8, 9 horas. Hoy me enteré que en Capilla de Milpillas, hermanos, los niños pequeños entran a las 8 y salen a las 4:30. Bajo una educación que no ama al Señor. Las consecuencias se han visto a lo largo de la historia. Estados Unidos, que fue un país cristiano, ahora parece que es un país de anticristos. Aunque hay muchos cristianos, aún vemos que la mayoría del cristianismo está degenerado. Está torcidísimo, hermanos. Hay pastores homosexuales, pastoras lesbianas. Es una cosa impresionante. Es más normal o es anormal para ellos que tú vayas en contra del nuevo modelo de la familia. Es anormal, intolerante, falto de amor. Debes de respetar cada quien su mundo. Eso, los anormales ahora somos nosotros los que abrazamos el contexto bíblico. Es increíble, hermanos. Se ha dejado de corregir. Por supuesto también que la Biblia no nos dice, hermanos, que tenemos que corregir a los niños corporalmente sin amor. Si nosotros conocemos a alguien que no tiene amor a sus hijos, el consejo es, mi hermano, mi hermana, mejor no les corrijas con la vara. Mejor ora. Porque si tú no los amas, al momento de corregirlos, los vas a arruinar. Si nuestros gestos o nuestros golpes van sin amor, vamos a arruinar la vida de los niños, hermanos. Los vamos a traumatizar. Y cuando crezcan ellos van a recordar y van a decir, no, pues yo creo que no me amaba. La disciplina, cuando se use la vara o la mano o el cinturón en las pompas, hermanos, es con amor. No digo que con amor es porque te amo, no, tiene que doler, tiene que saber él que es necesario, pero a la vez tiene que saber que lo amo, disciplino y abrazamos.
hijo, te amo tanto, ruego que Dios te sane, porque tu pecado es condenable, tu pecado no es agradable a Dios. Te amo mucho, hijo, tengo que corregirte y me duele en lo más profundo. Te amo a ti, no amo a tu pecado. ¿Verdad, Matías? Es algo que nosotros no podemos dejar a un lado, porque el dejar a un lado esto con un pensamiento humanista, y me incluyo, hermanos, yo le decía a mi esposa, jamás voy a golpear a ninguno de mis hijos. Jamás. Qué bueno que el Señor cambió mis pensamientos, porque la realidad que quien no corrige ha caído en la trampa humanista. Decir es que no es así, se corrige con amor. Se hace con amor, solo con el amor, solo con palabras dulces, solo con un abrazo. Pobrecito, no se confundan. Nosotros nacemos y los niños nacen y van creciendo y son pecadores, hermanos, en proceso de crecimiento. Y cada vez que crecen son más pecadores. No es cierto, no hagan caso a lo que estos hombres, psicólogos, psiquiatras y humanistas, hippies y esas cosas empezaron a meter a la cultura estadounidense y nosotros por ende imitando también. No, hermanos, no caigamos en la trampa, pero es una balanza. Tampoco te digo que tienes todo el permiso para golpear. No. Si no amas a tus hijos, mejor tú no los disciplines con vara. Pero si los amas, obviamente lo vas a hacer con cuidado. Nosotros tenemos que tener un interés profundo y perdurable en el desarrollo del carácter de los niños, hermanos. Muchos van a llegar a decirte con un pensamiento muy bonito, oye, hermano Johnny, pero es que es demasiado, todo el día corriges a tus hijos, todo el día estás detrás de ellos, no los dejas vivir, no los dejas respirar. No, hermanos, el trabajo de un pastor no es dejar a sus ovejas, sean libres en la pradera, vayan y coman cualquier hierba venenosa, vayan, sean libres, gocen del mundo hermoso que Dios les dio. Recordemos que el mundo está caído, y recordemos que Satanás está al acecho por la televisión, por las redes sociales, por las pláticas con niños y niñas no cristianas, aún dentro de la iglesia cuando están solos, murmurándose, jugando. No están diciendo, ¿ya te sabes los 10 mandamientos de memoria? ¿Te sabes Proverbios capítulo 1? No, hermanos. Ellos normalmente cuando están solos están hablando cosas que no siempre son agradables, o pensamientos de avaricia, o igual de contenido sexual, o de envidia, o de arrogancia, o de orgullo. ¿Por qué? Porque son pecadores que están siendo dirigidos para bien o para mal, por el mundo para mal y por nosotros para bien. No ignoremos, porque las consecuencias las pagamos después de los años. Siempre, hermanos, siempre se pagan. Escucha bien, no existe padres cristianos que hayan abierto la puerta, que sus hijos hagan libremente lo que quieran, celular, redes sociales, amistades, que no paguen las consecuencias pronto. De hecho, aquí en la iglesia ya lo hemos vivido. Gente que le dio la pistola, por así decirlo, sin balas a la persona, al niño, y el niño consiguió balas y disparó. No hablo de un arma, hablo de lo que permitimos hacer pensando que nuestros hijos no son tan pecadores y malos y ellos pueden, ellos saben cuidarse, ellos lo van a hacer. Téngale. ¿Por qué? Porque ignoramos el consejo de Dios. Disciplina, recuerda que no es golpe. Disciplina es algo que va a lograrse, ¿con qué, hermanos? Con la constancia. Cuando decimos, es un deportista muy disciplinado, no tiene las pompas con las marcas de un látigo, ¿verdad? Sino que es una persona que constantemente se levanta temprano, come sano, duerme temprano, practica deporte, se disciplina en su vida. Lo que Dios quiere decir en cuanto a los hijos es que tenemos nosotros a ellos que acostumbrarlos a este tipo de vida agradable a Dios. No que todo el día, disciplina, te volteaste, disciplina. Hay niveles. No todo el día vamos a estar corrigiendo a nuestros hijos con vara, pero hay momentos en donde ya cruzaron un límite o vemos que es un pecado gravoso en el sentido que no hay misericordia en ellos o no hay remordimiento y tienen que saber, esto no es agradable a Dios. Esto no es agradable a Dios. No todo el tiempo,
Si nosotros manifestamos que eso no es agradable a Dios, una vez, 2 veces, 3 varas a lo largo de un tiempo, yo te aseguro que no lo van a volver a hacer de la misma manera en como lo hicieron la primera vez. Pero hay cosas que vamos a ayudarles muy fácilmente. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Yo lo pongo a prueba con mis hijos. Ellos saben que si se sube alguno adelante y no trae el cinturón, al siguiente viaje ya no suben adelante, van atrás. Entonces, constantemente lo repetí hasta cansarme, hermanos, porque parecía que le estaba hablando a la pared. Cinturón, que no te he dicho el cinturón, que no te he dicho el cinturón, que no te he dicho el cinturón. Pero lo seguí haciendo hasta que ahora hemos logrado, por gracia de Dios, que escucho antes que yo lo haga y aún ellos me lo recuerdan a mí. No necesité pegarle, porque no era necesario darle vara, pero se fueron disciplinados de esa manera. Ahora, ¿por qué tenemos que disciplinar papá y mamá? Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a morir y no sabemos cómo los vamos a dejar a ellos en el camino del Señor. No sabemos si en realidad ellos van a continuar yendo por sí mismos, adolescentes o niños, a la iglesia, a continuar siendo dirigidos por el pastor, que es el Señor, a lo largo de esta vida, que es difícil, hermanos. Es difícil vivir en un mundo que aborrece a Dios. La disciplina los va a llevar a ser como unos soldados, hermanos, en el buen sentido de la palabra, no traumados, sino soldados obedientes a su Señor, a su sargento. Que hagan todo lo que es agradable y cuando no lo hagan, se arrepientan. Entonces, la disciplina, hermanos, va a dar un bienestar futuro, tanto en su vida aquí en la tierra, como mejor aún en la vida eterna. Va a dar fruto, hermanos. Si quieres entrenar a tu niño, a tus niños, a nuestros niños en forma efectiva, tiene que haber disciplina, porque también eso les va a recordar que les amamos, porque el que ama a su hijo lo corrige. De grande va a decir, todo el día mi padre estaba viendo qué hacía, porque todo el día se daba cuenta de lo malo que hacía y me corregía. Todo el día pensaba en mí, todo el día estaba arriba de mí, viendo qué hacía. Me amaba, por eso me corregía. En una edad adulta, creo ya, hermanos, yo lo entendí ya pasando los 18, 19 años, dije, wow, tú hasta los 30. Pero yo dije, qué bendición que mi padre me amaba tanto. Nunca me dejó andar solo, perdido. Él me amaba. Por la disciplina. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y la palabra temprano, hermanos, es una palabra, es del hebreo shagar. Shagar. Y esta es la ilustración, por ejemplo, imaginemos un granjero que planta una huerta de vegetales y cuidadosamente vigila para ver si le salen hierbas. En cuanto le salen hierbas o maleza, ese hombre corta la maleza a fin de que el fruto continúe creciendo. Disciplina para nuestros hijos puede ser que después del culto, en el momento de la comida o algún día en la noche, vayamos y ¿qué entendiste del sermón hoy? Oh, mira, déjate explico. Para disciplinar su camino torcido es estar buscando, hermanos, cómo quitar la maleza, cómo quitar el moho, cómo quitar lo que no sirve. Cada día este granjero, hermanos, se pasea por los surcos y en el instante que va viendo hierba o basura o cosas que broten de la tierra, se lanza sobre ello y lo elimina. En ese momento lo elimina. ¿Cómo podemos llegar a lograr esto? Recordando el consejo del Señor. No ignores el consejo de tu padre. No menosprecies la corrección de tu madre. Nos dice a nosotros, no menosprecies, no te confundas. Si yo te he dicho que así es, dice Dios. Si yo te he dicho que así es. Porque nuestra carne, nuestro cerebro, nuestra mente está muy orillada al humanismo. No hagas eso, no hagas, es malo. Es malo. Hermanos, yo cada vez que veo
este tipo de susurro en nuestras mentes. Me imagino a Pedro diciéndole a Jesús: no vayas, te van a matar. Fíjate, insisto, Pedro tenía una buena intención. No vayas, te van a hacer daño, van a golpearte, ¿no? Puede ser papá o mamá diciéndole a papá o mamá: no lo corrijas, por favor, mejor dale amor, abrázalo y dile que lo amas y que eso es muy malo. Mientras Dios dice: corrige. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate, Satanás. Pero ojo, hermanos, no olvidemos que es con amor. Todo buen agricultor o el padre fiel, hermanos, se rehúsa a ignorar la más ligera indicación de rebelión o de desobediencia. Todo padre amoroso se rehúsa a rechazar toda señal, hermanos, de rebelión o desobediencia. No pasamos por alto. Ahora, ¿nos sentimos mal cuando lo hacemos todo el día? Claro, hermanos, no es cómodo. Primeramente nuestra carne, que los demás vean que tus hijos son unos necios rebeldes. En nuestro orgullo nos golpea. Ay, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar? Pues si piensan otra cosa diferente a que son pecadores nuestros hijos, pues entonces hay que orar por ellos y hay que predicarles el evangelio. Nuestros hijos son pecadores en proceso de arrepentimiento y fe. Si a los demás no les gusta, pues que no les guste, hermanos. Ellos no los disciplinan y ellos no van a dar cuentas. Esto es lastimoso porque nos damos cuenta cuando empezamos a ejercer disciplina que todo el día los tenemos que disciplinar. Esto es lastimoso porque creemos que les estamos robando su niñez. Los niños y jóvenes no están en nuestras manos para que vivan su niñez y su adolescencia. Los niños y los jóvenes están en nuestras manos para que los podamos forjar para ser adultos. De eso se trata, porque de algo tenemos seguro. Si no mueren, ellos van a ser adultos, hermanos, no niños, ni jóvenes. Y eso lo tenemos que tener en nuestra mente, pecaminosa e injusta a las cosas de Dios. Dime una cosa, ¿qué otra persona va a poder ser más meticuloso para observar el más ligero problema de carácter en nuestros hijos que nosotros? ¿Qué otra persona se va a dedicar a corregir sus vidas de una manera amorosa que nosotros? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cómo sabes cuánto vas a vivir? ¿Cuánto hemos forjado en nuestros hijos un carácter cristiano? Los podemos hacer muy educados, pero no cristianos, hermanos. Y los educados sin Cristo no se salvan. Solamente aquellos que han depositado su fe en el Señor Jesús. Entonces no seamos de esa estadística triste, hermanos, de muchos padres que creen más conveniente hacerse de la vista gorda o dejar pasar o crecer o decir: ya Dios obrará. Eso es que, hermano, lo he escuchado como no tienes idea. Oye, hermano, pero es que no estás corrigiendo. Lo que están haciendo está mal. Oye, tus jóvenes, hablando de noviazgo y esas cosas, como si no pasara nada. Hermano, cuida las redes sociales en tus hijos. Pon a prueba. Yo ponía a prueba a un papá hace poco tiempo y le decía: pon este nombre en Facebook. Y lo primero que aparecía era gente desnuda. Un solo nombre. De hecho, todos los que tienen Facebook lo han visto. No se hagan tampoco. Pones y aparece ahí alguien, algún hombre. Eso es lo que traen. Y eso es lo que damos. Ignoramos, decimos: ay, pero no importa, él es inteligente. O la otra muy gravosa es: ya Dios obrará en su tiempo. No, hermanos, no podemos olvidar la responsabilidad y llegar a esta mentalidad triste que muchos padres hoy han abrazado. No pasa nada, no hay problema. Año tras año, hermanos, nos damos cuenta que las cosas van peor. Si tú te das cuenta de lo que está sucediendo hoy en día, ya en México, está impresionante. Increíble, hermanos. El último video que vi fue unos niños, no sé qué hacían de noche, creo que Coahuila o no sé qué lugar. Se suben a una tarima y están con muchos homosexuales que están festejando que pueden casarse, dándose besos, y los niños empiezan a jugar a que son también ellos. Los padres, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Sus valores cristianos, pues no, ninguno. Nada de temor, o sea, todo en contra de Dios, de verdad, como Sodoma, hermanos. Increíble, increíble. No nacieron así, simplemente fueron creciendo, hermanos, para convertirse en ello.
No hubo corrección, no se enderezó jamás la vereda, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado. No podemos dejar que el mundo sea el maestro de nuestros hijos, ni la televisión, ni las redes sociales, ni tampoco podemos dejar que nosotros ignoremos eso. Al contrario, hay que abrir ojos y hay que ver todo destello de malicia y de pecado en ellos para poder arrancar, hermanos, como buenos agricultores, arrancar lo malo. Y le volvió a salir otra vez, y volvió otra vez, y volvió otra vez, hasta que digamos, mira, ya no le salió. Oh, gloria a Dios, ya no le salió la maleza, ya no está ahí lo malo. Eso es disciplinar, hermanos. Que Dios nos ayude. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, tu consejo y tu palabra. Agradecemos, Señor, tu misericordia.